En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De los Hechos de los Apóstoles. Como el paralítico curado por Pedro y Juan no se les despegaba, todo el pueblo asombrado corrió hacia ellos al pórtico de Salomón. Al ver a la muchedumbre, Pedro les dirigió la palabra: Israelitas, ¿por qué les causa tanta admiración esto y por qué nos miran de ese modo? Como si por nuestro poder o nuestra virtud hubiéramos hecho andar a este hombre. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia, cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ello nosotros somos testigos. El nombre de Jesús y la fe en él es lo que ha robustecido los miembros de este hombre, a quien están viendo y que todos conocen. Esta fe es la que ha restituido completamente la salud, como pueden observar. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen sus pecados, y el Señor les mantiene el tiempo de la consolación y les envía de nuevo a Jesús, el Mesías que les estaba destinado. Aunque Él tiene que quedarse en el cielo hasta la restauración universal de la que habló Dios por boca de su profeta desde muy antiguo. En efecto, Moisés dijo: el Señor Dios hará surgir de entre sus hermanos un profeta como yo. Escuchen todo cuanto les diga. Quien no escuche al profeta será expulsado del pueblo. Todos los profetas a partir de Samuel anunciaron igualmente estos días. Ustedes son herederos de los profetas y beneficiarios de la alianza que Dios hizo con sus padres, cuando le dijo a Abraham: tu descendencia será fuente de bendición para toda la humanidad. Pero ustedes, en primer lugar, ha resucitado Dios a su siervo y lo ha enviado para bendecirlos y ayudarlos a que cada uno se aparte de sus iniquidades. Palabra de Dios. Bien, hay una frase en medio de todo este anuncio querigmático de hoy que se da precisamente por este milagro de este hombre del que hablábamos ayer, porque la gente está siguiendo a los apóstoles, ve a este hombre, los ve caminar con ellos y entonces lo sigue todavía. Ahora, en medio de este anuncio, hay una frase que me gusta porque dice Pedro: yo sé que ustedes, ¿sí? Yo sé que ustedes actuaron por ignorancia. Esa frase es muy bonita, ¿sí? Ustedes han obrado por ignorancia de la misma manera que sus jefes. A mí me parece que nadie peca porque le gusta, uno peca por ignorancia. Y en este mensaje querigmático, Pedro les quiere decir a ellos, o sea, ustedes son culpables, pero ustedes no sabían lo que estaban haciendo. Ustedes actuaron por ignorancia. Y esto es muy importante a la hora de dar el mensaje de la resurrección, porque es que nosotros a veces queremos anunciar de Cristo, anunciar de la resurrección, anunciar de la salvación, acusando, juzgando, anulando, señalando, ¿sí? Y entonces está bien, es verdad todo lo que está pasando, o sea, somos culpables, pero fue por ignorancia. Esa palabra es bien interesante y yo creo que a todos, o sea, ponte a meditar. Antes de que conocieras al Señor, antes de que profundizaras en tu misterio, antes de que entraras más a la iglesia, antes de que escucharas más la palabra, tienes muchos pecados que fueron por ignorancia. Porque es que cuando uno no está en los caminos del Señor, cuando uno no está profundizando su palabra, uno actúa por ignorancia. Por eso les digo, no se sientan mal, no se sientan mal, porque precisamente tenemos que aprender a avanzar en la vida, tenemos que aprender a decir, mira, yo tuve un momento de oscuridad en mi vida, pero fue por ignorancia. Esta es la palabra de Pedro y es para nosotros. No tengan miedo, no tengan vergüenza, ¿sí? No se sientan mal. Simplemente acérquense al Señor y diga: Señor, en mi vida hice esto,
pero lo hice por ignorancia. Ahora me acerco a ti, ahora entiendo, ahora reconozco tu palabra, ahora estoy más iluminado por tu luz, por tu palabra, y ahora actúo con más madurez. Eso es lo que decía Pedro. Este hombre fue curado por Jesús y por la fe. Esa fe lo robusteció. Ya nosotros tenemos fe, ya nosotros creemos más en Jesús, estamos más robustecidos. Antes éramos más débiles, más ignorantes y por eso pecábamos. Así que no te sientas mal. Todos tus pecados pasados, revísalos y verá que fueron por ignorancia. Ahora te estás acercando a Dios, ahora estás escuchando más la palabra, ahora estás más compenetrado con Él. Y es ahora cuando ya eres consciente de lo que es bueno y lo que es malo. Y a partir de ahora ya puedes empezar en esa búsqueda, en ese rechazo por el pecado. Olvida ese pasado, fue por ignorancia, fue por oscuridad, ahora empieza a caminar en la luz. Del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaba de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero él les dijo: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer, de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Les ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de lo que les hablaba cuando aún estaba yo entre ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Bien, en continuidad con lo que estábamos hablando, hoy Jesús se presenta a los apóstoles. Primero que todo, les dice: la paz con ustedes. Es un Jesús que trae paz. No tengan miedo. Una de las palabras del Benedicto XVI: no tengan miedo de Cristo. No quita nada, lo da todo. Da paz. La paz contigo. Siente esa paz del Señor. Estamos todavía en resurrección. Estamos en la octava de Pascua. Siente la paz. Siente esa paz que yace en tu interior. O si es que necesitas esa paz, recibe esa paz. Recibe a Jesús. Y en esa línea, entonces, Jesús se les aparece y les dice: no tengan miedo. Todo lo que pasó se tenía que cumplir. Y come con ellos. Estos relatos de la comida del resucitado son relatos muy eucarísticos. ¿Sí? No pensemos es que Jesús tenía hambre, lo que pensemos es que es en la Eucaristía, en el compartir el pan, donde se reconoce a Jesús. Está marcado en los discípulos de Emaús, lo reconocieron al partir el pan, y de ahí en adelante todos los relatos de la resurrección va a haber comida de por medio. Esa comida simboliza comunidad, ágape, compartir, y ahí en esa comunidad, en ese ágape, en ese compartir, es que se reconoce al resucitado. Y la misión: vayan a que todos vuelvan a Dios para que se les perdone los pecados. Se fija lo que les decía ahora, que todos los que están en oscuridad, que todos los que están en ignorancia se acerquen a Dios. ¿Para qué? Para que dejen de pecar. Es la búsqueda de soltar esa ignorancia, es la búsqueda de la luz para estar en la paz y para dejar de cometer esos errores. Por eso la resurrección es la luz para aquellos que están en oscuridad. El resucitado es la paz para aquellos que tienen miedo. El resucitado es para aquellos que están viviendo en oscuridad y sombra de muerte. A ellos se les aparece Jesús. Para ellos es la resurrección. Para ellos es esa fuerza que nace de lo alto. Entonces, en este evangelio del día de hoy, en continuidad con la primera lectura, vayamos a anunciar a Cristo, vayamos a iluminar a aquellos que están en oscuridad, vayamos a llevarle paz a aquellos que están un poco desesperados.
seamos esa paz. ¿Listo? Seamos esa paz, llevemos esa luz. Y apenas llevemos esa paz y esa luz, entonces vamos a decirle, mira, deja de pecar, camina en la luz, camina en la fe. Jesucristo ha resucitado. Jesucristo te trae esa paz. Ya no tengas miedo, pecas por ignorancia, pecas por falta de luz. Entonces que en este día podamos nosotros ser predicadores de la luz para acercar a todos los hombres a Dios y que demos la lucha para dejar de pecar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.